Hola a todo mundo, buenos días, tardes o noches, la hora que estén viendo este video. El día de hoy vamos a ver una lección en Excel. El ejercicio para este caso es una tabla de nutrición utilizando los valores del índice de masa corporal y vamos a aplicar también las funciones transponer y la de índice, que nos va a ayudar en este caso para hacer una clasificación de los datos de los pacientes. Les voy a mostrar el contenido del libro. Este libro se compone de 3 hojas. La primera es la referencia del índice de masa corporal, en la cual aquí tenemos una tabla que fue extraída de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su última actualización en el 2004. Aquí hace la clasificación del peso con base en el índice de masa corporal. Y esta tabla que tenemos aquí en imagen se pasó a datos para que sea más fácil de manipular. Por otro lado, aquí tenemos un espacio en blanco que es para escribir la ecuación que vamos a utilizar para calcular el índice de masa corporal. En la segunda hoja tenemos una tabla que va a comparar las estaturas con los pesos. Y en la última hoja lo que tenemos es una construcción de tabla de datos por pacientes y un área en blanco para poner un gráfico de distribución. Aquí lo que procede es hacer los arreglos de cada una de las hojas. En la primera hoja lo que vamos a hacer es insertar la ecuación que vamos a utilizar. Para ello nos vamos a la opción de insertar y nos desplazamos hasta la última herramienta que es símbolos. Y en símbolos seleccionamos ecuación. Al hacer clic nos aparece un recuadro en blanco y dice escriba la ecuación. Yo lo voy a acomodar en el área en blanco que dice ecuación y voy a escribir la fórmula que voy a utilizar para calcular el índice de masa corporal. La fórmula que se utiliza es peso sobre estatura al cuadrado. Por lo tanto, índice de masa corporal es igual a peso entre, puedo presionar la barra espaciadora para que me ponga la división de esta forma y escribir t al cuadrado. Puedo utilizar directamente el acento circunflejo para indicar la potencia, o si no, dentro de las herramientas de diseño de ecuaciones me voy a la opción de índice y selecciono un superíndice. Y en el recuadro grande pongo la variable que sería el tamaño o la talla y el 2 para indicar que es el cuadrado. También lo que se puede hacer es aumentar el tamaño de letra de la ecuación. Si me voy a las opciones de inicio y en donde están las herramientas de fuente, puedo aumentar el tamaño de esta fórmula para que se vea más grande. Y lo que quiere decir esta fórmula es índice de masa corporal es igual a peso sobre talla cuadrada. Con ello ya terminamos de configurar nuestra primera hoja. Es lo único que nos pide, escribir la ecuación. En la opción de tabla tenemos que obtener los distintos índices de masa corporal con base en los datos de estaturas y de pesos. Recordemos que el índice de masa corporal es peso sobre estatura al cuadrado. Para ello, escribo igual para llamar a una fórmula, selecciono la opción de peso y ojo aquí, los datos de peso vienen en una misma columna. Por lo tanto, lo que debo de hacer es anclar la columna. O sea, es una referencia de columna absoluta, fila relativa. Para ello voy a presionar F4 hasta que solamente se ancle la columna, que sería la letra A. Y para ello, pues sale un signo de pesos antes de la letra A. Ok, ya seleccioné el peso. Ahora lo divido entre la estatura al cuadrado. Selecciono la estatura. Y ojo,
los datos vienen distribuidos en una misma fila. Es por ello que tengo que aplicar una referencia de columna relativa, fila absoluta. Presiono F4 dos veces para seleccionar, para anclar la fila, y ahí me sale el signo de pesos antes del 5. Esto quiere decir que mi columna es relativa y que mi fila es absoluta. Ahora lo potencio al cuadrado y valido. Y este es el valor del índice de masa corporal de una persona que pesa 40 kilos y que mide 1.5 o 150 centímetros. Ok, voy a desplazar la fórmula a la derecha y posteriormente la voy a desplazar hacia abajo. Esto es para cubrir la fórmula en toda la tabla. Con esto vamos a comprobar si se aplicó bien la fórmula. Por ejemplo, en este caso, en la celda M15, me está dando el índice de masa corporal de una persona que pesa 85 kilogramos y que mide 2.05 metros o 205 centímetros. Con ello ya nosotros tenemos nuestra tabla de índice de masa corporal, la cual se puede utilizar en dado caso de que no querramos hacer los cálculos. Podemos hacer estimaciones del índice de masa corporal con base en los datos. Supongamos que si una persona pesa 70 kilos o un poquito más, pero está cerca de los 70 kilos y mide unos 70, unos 71, su índice de masa corporal estimado sería de 24. Ahora, si nosotros queremos trabajar nada más con una cifra significativa, con un decimal significativo, lo que tenemos que hacer es irnos al grupo de herramientas número y buscar la opción que dice disminuir decimales. Y esto es para trabajar solamente ya sea con dos cifras significativas o con una cifra significativa. Ok, y con ello ya tenemos nuestra tabla de índice de masa corporal para, para poder imprimirla y poder consultar de manera rápida sin tener que hacer el cálculo. Por otro lado, si lo que queremos hacer también es agregar una condicional de colores, por ejemplo, para identificar si estamos hablando de bajo peso, de índice normal, sobrepeso y obesidad, podemos utilizar una escala de colores. Para ello, lo que podemos hacer es aplicar el formato condicional de celdas. Voy a seleccionar mis valores obtenidos de la fórmula de índice de masa corporal. Me voy al grupo de herramientas que se llama estilos y selecciono la de formato condicional. Y de ahí me voy a la opción de nueva regla. Con ello me da distintos formatos de celdas. Por ejemplo, si quiero que me la aplique según sus valores, con base en lo que contengan, con un rango inferior o superior, que esté por encima o por debajo del promedio, aplicar a valores duplicados o repetidos o valores únicos. O sea, puedo aquí aplicar bastantes fórmulas. La que yo voy a seleccionar es la última. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Ok, en este caso lo que voy a hacer y voy a seleccionar la celda superior izquierda de la tabla, que es el primer dato del índice de masa corporal de una persona que pesa 40 y que mide 1.5 metros. Al seleccionarlo me lo da en automático anclado. Lo que voy a hacer es quitar el anclaje de la celda para dejarlo como una referencia relativa. Esto es porque si yo hubiera dejado mi celda anclada, me va a pintar todas las celdas solamente en función de la primera. Pero como quiero que esté en función de cada una de las celdas, voy a dejar esta referencia como relativa. Y ahora, la primera condición dice que si la persona está entre un índice de masa corporal inferior de 16, no hay nadie que tenga un índice de masa corporal de 0, pero es como un determinante para indicar un mínimo.
que tenga un índice menor de 16 hasta 18.5 sin contemplar, está dentro de la escala de bajo peso. Entonces, digo que si mi celda es menor a 18.5, me la pinte de color azul. Para ello me voy a formato, me voy a relleno y vamos a escoger un color azulito clarito. ¿Ok? El tono que había escogido para lo de la tabla fue rojo 200, verde 200 y azul 255. Le doy a aceptar, aceptar y aceptar. Y si se dan cuenta, ya me pintó los índices de masa corporal que son menores a 18.5. Ahora, para normal es de 18.5 a 25. ¿Ok? Puedo yo seleccionar la tabla o simplemente mantener seleccionado uno de los elementos de esta tabla y me voy a la opción de formato condicional y administro reglas. Lo que sigue es dentro de esta sección actual, que es la que tenemos aquí cargada, añadimos una nueva regla y hago los mismos pasos. Me voy a la última opción, que es utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Escribo igual, selecciono la primera celda que es B6 y quito el anclaje. Y si es menor a 24, que es el valor de referencia que tenemos acá, de 18.5 a 25, perdón, a 25, que me las pinte de verde. Me voy a formato, en relleno selecciono más colores. Yo escogí para los tonos verdes, rojo 200, verde 255 y azul 200. Ok, valido, acepto. Y en donde dice se aplica a, lo que voy a hacer es copiar el formato, bueno, perdón, el rango del formato anterior y lo pego en mi nueva consideración y le doy a aplicar. Si se dan cuenta, me pintó todas de verde, incluyendo las que ya había pintado de azul. Para que me respete las azules, lo que voy a hacer es cambiar el orden de prioridad. Es decir, que primero me pinte una de color azul y luego me pinte las otras de color verde. Para ello, selecciono ya sea la última condición y le doy en el botón que dice subir y ya me da en prioridad 1 la de 18.5 y en prioridad 2 la de 25. Le doy a aplicar y aceptar. Y así podemos hacer con todas las demás celdas. Ahora vamos con el de sobrepeso. Es hasta 30. Los valores menores a 30. Para ello, pues hacemos lo mismo. Nos vamos a formato condicional, administrar regla, nueva regla, utilizo una fórmula, escribimos igual, seleccionamos B6 y quitamos el anclaje y que sea menor a 30. Y el formato es que me rellene las celdas de color amarillo. Para el tono amarillo había escogido un rojo 255, verde 255 y azul 200. Le doy a aceptar, aceptar, copio el rango del formato y lo mando hasta abajo, aplicar. Y ahora faltan los tonos de rojo. Para los tonos de rojo, pues hago lo mismo, nueva regla, igual a B6, quitando el anclaje. Y aquí voy a seleccionar mayores o iguales a 30, porque ya son los valores restantes. Formato, más colores. Para este caso, voy a escoger un rojo 255, verde 200 y azul 200. Le doy a aceptar, aceptar, aceptar. Copio el rango donde se va a aplicar y mando esta condición hasta abajo, que sea la última.
aplicar y aceptar. Y con ello ya tenemos nosotros coloreada nuestra tabla de índice de masa corporal con base en los valores de la ecuación que utilizamos para el índice. Y la última actividad para este ejercicio es llenar la parte de registro. Primero vamos a rellenar la tabla de los datos. Supongamos que aquí nosotros somos nutriólogos, como dice aquí el encabezado, nutriólogo, y tenemos varios pacientes. Aquí nada más lo pusimos como una clave de paciente para no escribir los nombres y todo eso. Tenemos el sexo, la edad, la estatura, el peso y nos falta el índice de masa corporal y la descripción de este índice. Para el índice de masa corporal utilizamos la ecuación de peso sobre estatura al cuadrado. Escribimos igual peso sin anclar, porque como vamos a arrastrar los datos hacia abajo, quiero que se desplace mi fórmula también hacia abajo. Peso entre la estatura al cuadrado. ¿Ok? Y ahí tenemos el índice de masa corporal. Voy a arrastrar la fórmula hasta el final de la tabla. Y si no queremos trabajar con muchos decimales, podemos hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior de la tabla, que es disminuir los decimales. Nos podemos quedar con una cifra significativa, una cifra decimal. Ya tenemos nuestros datos de índice de masa corporal. Lo que sigue es la descripción, que si este índice está en tal intervalo, con base en mi tabla de índice de masa corporal, me diga si es delgadez severa, delgadez moderada, delgadez leve, peso normal, preobeso, obeso tipo 1, 2 y 3. Para ello, lo que voy a hacer es una combinación de la función coincidir junto con la función índice. Primero vamos a llamar a la función coincidir. El valor buscado va a ser el índice de masa corporal, coma, en la matriz buscada lo que vamos a hacer es irnos a la hoja de IMC y seleccionar los valores de inferior. ¿Ok? Y este lo vamos a anclar porque como está en un rango definido, cuando se arrastre la fórmula hacia abajo, quiero que conserve la ubicación de este rango. Y en tipo de coincidencia vamos a utilizar un mayor que. Es decir, que me busque valores, por ejemplo, mayores a 0, mayores a 16, mayores a 17, mayores a 18.5, mayores a 25, etcétera. ¿Ok? Perdón, creo que es menor que. Ahí está. Y con esto me va a dar un número asociado a la ubicación de este índice. Por ejemplo, el índice de 27.6 está entre 25 y 30. Es por ello que da ese número 5. Ahora, antes de la función coincidir, llamamos a la función índice. Y nos pide una matriz o una referencia. En la matriz vamos a seleccionar las categorías del índice de masa corporal, desde delgadez severa hasta obeso tipo 3, y lo anclamos, coma, el número de fila va a ser el valor de coincidir, coma, y número de columna podemos escribir el 1, es opcional, y cerramos paréntesis. Y aquí dice 27.6 preobeso. Nos vamos a la tabla, y aquí, si nos damos cuenta, está 27.6, está entre 25 y 30, y sí, es preobeso. Ahora, esta fórmula la vamos a arrastrar al final de la tabla.
y nos da la categoría. Por ejemplo, 24.6, que es el siguiente índice de masa corporal, dice normal. Si está entre 18.5 y 25, es normal. 24.6 está entre ese rango, por lo tanto es normal. 31.2 nos dice que es obeso tipo 1. Nos vamos a la tabla y de 30 a 35 es obeso tipo 1. Por lo tanto, sí corresponde la descripción al índice de masa corporal. Lo que vamos a hacer ahora para la gráfica de distribución es transponer los datos que tenemos aquí en esta fila, perdón, en esta columna, pasarlos a esta fila. Lo que hacemos es seleccionar la fila que está aquí ya diseñada, escribimos igual, llamamos a la función transponer. Y ahora para la matriz lo que vamos a hacer es seleccionar las categorías del índice de masa corporal, cierro paréntesis y presiono control alt, enter. Y con ello ya pusimos de forma automática todas las categorías. Es importante presionar control alt y enter porque así nosotros podemos aplicar esta fórmula que es matricial a todo el renglón. Si no presionamos control alt y enter, solamente nos va a aplicar la fórmula al primer elemento de nuestra fila. Ahora, lo que vamos a hacer es contar cuántas veces aparece delgadez severa, delgadez moderada, delgadez leve, etcétera, etcétera, en nuestra tabla de descripción de pacientes. Para ello, escribo igual y llamo a la función contar si. La función contar si lo que va a hacer es contar cuántas veces aparece un elemento dentro de un rango. Primero me pide el rango. El rango va a ser la columna de descripción. Ya que seleccioné la columna de descripción, la anclo porque es una referencia absoluta, es decir, cuando yo desplace la fórmula hacia la derecha, no quiero que se vaya a mover el rango hacia la derecha. Quiero que permanezca fijo, así como está. Ya que seleccioné el rango, me pide el criterio. El criterio va a ser el mismo encabezado. ¿Cuántas veces aparece delgadez severa en la tabla? Y ya que terminé de escribir la fórmula, cierro paréntesis y presiono Enter. Y al parecer hay un caso de delgadez severa. Por lo tanto, si buscamos aquí en la tabla delgadez severa, tendría que aparecer, me parece que es este, el caso 15. Tiene un índice de masa corporal de 15.8. Aquí, como no se aprecia muy bien que diga delgadez severa, lo que podemos hacer es cambiar el ancho de la columna. Y para ello seleccionamos la columna y hacemos clic secundario o clic derecho y nos vamos a la opción de ancho de columna. Y aquí le puedo cambiar el ancho de 15 a 25, por ejemplo. Y así es. Este caso dice delgadez severa. Es el único caso que tenemos con delgadez severa. Ahora, la fórmula la arrastramos al final de la tabla. Y al final de nuestro rango aparece una opción de formato. Lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de rellenar sin formato para que me respete los colores. Porque lo que hace al arrastrarse la fórmula es que también se jala las otras propiedades de la celda, como el color de celda y los márgenes. Ok, entonces con base en esto tenemos un caso de delgadez severa, 0 casos de delgadez moderada, 2 casos de delgadez leve, 12 normales, 13 preobesos, 7 tipo 1, 5 tipo 2 y 0 tipo 3. Ahora vamos a hacer nuestra gráfica de distribución. Podemos utilizar la gráfica que nosotros queramos, puede ser gráfica de pastel, puede ser gráfica de barras, etc. Si lo que quieren checar es distribuciones en proporción, pueden utilizar un gráfico de pastel. Para ello nos vamos a insertar, nos vamos a la opción de gráficos, al grupo de herramientas gráficos, perdón, y seleccionamos la de gráfico circular. Y vamos a añadir un gráfico circular
dividido en partes. Ok, voy aquí a cortar este gráfico y a pegarlo en el área en blanco. Para ello presiono control X, selecciono el área en blanco y después control V. Ahora lo que sigue es ajustar el área del gráfico al espacio que yo tengo aquí en blanco para mi gráfica. Lo ajusto tanto de forma horizontal como vertical. Ok, ahí está. Y ahora voy a hacer clic secundario sobre el gráfico y me voy a la opción de seleccionar datos. Si yo tuviera aquí datos precargados en el gráfico, porque hay veces en las que Excel de forma intuitiva te da una pauta o te da unos valores predefinidos para decir, ok, pues con base en la distribución de tus datos que tienes en tu hoja, tu gráfico sería este. Si tenemos el caso y los datos seleccionados no son los que nosotros queremos, lo que hacemos es ir quitando este, las entradas seleccionadas hasta tener nuestro espacio en blanco. Ya una vez que hayamos borrado los datos no deseados, le damos agregar y el nombre de la serie lo puedo poner como gráfico. Puede ser tanto el valor de una celda como escribirlo textualmente. Y en valores de la serie voy a seleccionar los que tengo aquí para gráfica de distribución. Ya que lo seleccioné, le doy Enter y después aceptar. Y en donde dice etiqueta de eje horizontal, le doy editar y selecciono el encabezado, que son las categorías o clasificaciones del índice de masa corporal, y le doy aceptar. Y ahora ya tenemos aquí nuestro gráfico de distribución con los distintos tipos de índice de masa corporal, desde delgadez severa hasta obeso tipo 3. Y con esto haríamos nosotros un gráfico de distribución para los distintos índices de masa corporal, como si fuéramos nosotros profesionales en nutrición para tener un control de nuestros pacientes. Bueno, eso sería todo para la sesión del día de hoy. Con ello nosotros utilizamos la función contar sí, utilizamos la función índice y coincidir, utilizamos formatos condicionales y vimos cómo se insertan ecuaciones en las hojas de cálculo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.